En el Padre Nuestro, por ejemplo, encontramos un funcionamiento de la oración. Encontramos a quién va dirigida, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ajá. A esa persona pedimos algo para esa persona o declaramos algo sobre la persona. Santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea honrado no solo por mí, sino por todos los que me rodean. Venga tu reino, porque está conectado el Padre Nuestro con el ministerio de Jesús Y con el señorío de y Dios con el Padre. señorío de Dios Padre, Ajá. con el rol de Jesús, el Hijo de Ujú. Dios, y lo que Jesús inauguró en su ministerio Ajá. terrenal. Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Nuevamente, qué gusto estar contigo y poder conversar sobre algunos asuntos de la vida cotidiana. Por ejemplo, orar. Jesús incluso dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. En un episodio en el ministerio de Jesús, sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y Jesús pronunció la famosa oración del Padre Nuestro. Por ejemplo, sobre la importancia de orar en la vida cotidiana de un creyente es transversal. Ahora, hay algunas inquietudes, por ejemplo, y eso es lo que vamos a conversar con nuestro invitado especial, con nuestro amigo aquí, es por qué nos cuesta desarrollar este hábito, una disciplina hacia casi digo la lectura, hacia la oración, y por supuesto también acompañada de la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, pensando de manera muy específica en la oración, porque es que nos cuesta tanto orar. Y no solamente les cuesta a los varones de manera general, creería que también a muchas mujeres. A veces uno pensaría que a los líderes pastorales, por ejemplo, líderes espirituales, no les cuesta nada orar, pero conversando con muchos líderes pastorales dicen, sí, yo también necesito ser muy disciplinado, ser muy intencional para orar porque emocionalmente no siempre estoy predispuesto. Bueno, ¿qué alrededor de la oración en cuanto al desarrollo de hábito en nuestra vida y lo que implica para nosotros orarle a nuestro Dios? Así que gracias por acompañarnos. Daniel Oliva está con nosotros en esta tarde, teólogo pastoral, así que vamos a dialogar sobre este tema de la oración. Bienvenido, Daniel. Gracias, Duban. Gracias y un saludo grande a todos los amigos y amigas que siguen el Laboratorio de Fe. Muy amable, muchas gracias. Y mientras estamos conversando, la hora que marca en este momento nuestro reloj es la tarde. Sin embargo, es muy probable que la hora cambie de un lugar a otro, en fin. Lo importante es ir despejando algunas inquietudes, reformulando probablemente algunos conceptos alrededor de la oración y permitir que lo que nosotros podamos encontrar, y sobre todo en la palabra de Dios y en la vida práctica, nos ayude a ir creciendo. Empecemos. Si es que orar es tan importante, ¿por qué es que nos cuesta mucho el desarrollar este hábito de la oración? Y aparentemente no es tan complicado, es sacar un poquito de tiempo, pero sí que a veces resulta cuesta arriba sacar un tiempo intencional de buena calidad para orar y que no simplemente hagamos la oración así tan pasajera y tan rápida. Bueno, creo que parte del proceso que estamos viviendo tiene que ver con los ritmos que nos manejamos. Ajá. Estamos viviendo en una época donde las expectativas de respuesta a nuestras necesidades están tan enfocadas a la resolución inmediata. La inmediatez. Decía hace varios años, un maestro de la palabra, Salvador de Lutri, hablaba de la McDonaldización de la cultura. ¿Y qué era esto? Precisamente era la comida rápida. El fast food no solo es comida, sino todo es fast. Ajá. Fast, fast, fast. Todo rapidez. Todo implica, todos nuestros acercamientos hacia las tareas están casi como envueltas o cubiertas por una necesidad de inmediatez. Entonces, la oración es un proceso donde la inmediatez no cabe. O sea, no cabe, porque en primer lugar cuando oramos, nos estamos dirigiendo a
un ser invisible, a un personaje que está más allá de nosotros, pero que por fe declaramos que está en nosotros y al lado nuestro. Entonces, implica casi como un juego mental la oración. Entonces, primero es posicionarnos en eso. Segundo, creo que también la oración implica un bajar las defensas. Un bajar las defensas. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, con toda esta lógica del macho, del self-made man, una cosa así, del hombre que la consigue, a veces hasta ese discurso de la meritocracia que escuchamos desde muchas esferas de la vida, se vuelve difícil. Cuando dices bajar la defensa es como bajar las resistencias en cierto sentido. Exacto, es presentarnos ante alguien. En la oración nos presentamos ante alguien con el cual no podemos compararnos, al cual no le podemos torcer la mano, al cual no le podemos negociar. Yo te doy, pero vos me das y yo te doy, o yo te doy para que me des. O sea, es presentarse. La oración es esencialmente sentarte a tomar un café con Dios, por así decirlo, ¿no? Sentarte a tomar un café con Dios. Y en el caso de muchos hombres, muchos varones, eso se vuelve difícil de manejar, porque implica reconocer que no lo sé todo, que no tengo claro todo, que hay un área de grises alrededor mío, tengo algunas luces muy claras, pero muchas cosas están en gris, están en zonas a veces grises, van grises como si fuera un pantone de grises, desde el gris más claro hasta el gris más oscuro, casi negro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nos traba. Esa inmediatez, todo rápido, y a veces hacemos de la oración también una fórmula muy rápida. Ahora, probablemente, y me he dado cuenta que a veces hacemos de la oración como un amuleto. Por ejemplo, vamos a empezar esta reunión. Ok, oremos para empezar. Vamos a planificar alguna actividad. Oremos. No estoy criticando como algo negativo, pero a veces podemos tomarlo como un amuleto. O sea, ¿hasta dónde la oración sirve en este sentido? O sea, pedirle a Dios para, o a veces vamos a empezar una reunión de negocios, aún en el contexto eclesial, y es como, lo usamos como amuleto, o sea, vamos a orar como que la oración tiene algún tipo de efecto mágico por el simple hecho de hacerlo. Algo más sencillo, quizá que vos y yo, más o menos, y los que están en nuestra edad, las oraciones que hacen los muchachos cuando van al colegio. Las oraciones que hacen los chicos cuando van al colegio. Los padres podemos hacer una oración antes de salir cada día, entregando a nuestro hijo o hija en las manos del Señor, pidiendo sabiduría, pidiendo que lo cuide. Pero los muchachos cuando se sientan ante un examen, Señor, ayúdame porque no terminé de estudiar, que tu espíritu me guíe. O sea, cosas así, ¿no? Son como amuletos, pero también son como clamores ante nuestras necesidades. En el momento de la oración, yo estoy casi convencido, no puedo decir convencido completo, pero casi convencido que estamos casi al borde del abismo. Decimos, y ahí reconocemos, los muchachos reconocen y las chicas reconocen, no hemos podido terminar de estudiar. Las tareas fueron demasiadas. Me acosté tarde repasando. Señor, ayúdame a poder haber captado todo lo necesario. Y así funciona. Hay un componente por nuestras tradiciones. Yo creo que los que pertenecemos a iglesias cristianas de línea evangélica hemos aprendido de que no tenemos tradiciones. No somos una iglesia tradicionalista, pero tenemos tradiciones. Tenemos tradiciones y las vemos en ejercicio, en funcionamiento en esos momentos. El amuleto, la protección, o orar en el nombre de Jesús. La oración no está completa si no es en el nombre de Jesús. La oración no está bien hecha si no lo hacemos con los ojos cerrados. La oración no está bien hecha si la leemos. Yo, por ejemplo, tengo una práctica de oración. En mi práctica de oración utilizo mucho libros donde se registran oraciones de otros personajes y me inspiran, así como leo los salmos,
que en realidad es el libro de oraciones y cánticos, y ahí me inspiran, me da luz la palabra de Dios en los salmos. Pero también las oraciones, hay momentos en los que, como mi tarea pastoral, yo tengo que redactar una oración porque tengo una función y una tarea que realizar, un sepelio, una boda, la dedicación de algún edificio, no sé, las cosas que nos tocan hacer. Ahora, deja que te corte allí, Daniel, y es que tampoco hay un solo modelo de oración. Y la intención en esta Por supuesto. conversación no es decir o llegar a la conclusión de que este es el tipo de oración que uno tiene que practicarlo, porque no existiría un modelo único. Sin embargo, existirían ciertas características que podríamos bíblicamente decir una oración de todos modos debería tener algunos elementos que son fundamentales, así como la oración es transversal a la vida cotidiana, algunos elementos, aún tomando, por ejemplo, como punto de referencia el Padre Nuestro, Sí. que podríamos decir estas características generales, sea que ore caminando o que tenga un momento muy especial a solas con Dios, en fin, en diferentes contextos, más o menos estas características debería tener Mira, una oración. si tomamos, por ejemplo, lo que vos dijiste, el Padre Nuestro, o la oración de Jesús, como se dice en algunos contextos. Ajá. Porque el Padre Nuestro, nosotros le llamamos la oración del Padre Nuestro, siguiendo la práctica judía Ajá. de denominar o calificar las oraciones por las primeras palabras, ¿no? En el Padre Nuestro, por ejemplo, encontramos un funcionamiento de la oración. Encontramos a quién va dirigida, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ajá. A esa persona, pedimos algo para esa persona o declaramos algo sobre la persona. Santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea honrado no solo por mí, sino por todos los que me rodean. Venga tu reino, porque está conectado el Padre Nuestro con el ministerio de Jesús Y con el señorío de y Dios. con Padre. el señorío de Dios Padre, Ajá. con el rol de Jesús, el Hijo de Dios, y lo que Jesús inauguró en su ministerio Ajá. terrenal. Ok, déjame ir por partes. Primero, Dale. número uno, el señorío, reconocer el señorío de Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Jesús hace. Y estoy pensando y recordando la oración que hizo Nehemías, por ejemplo. Es muy parecido, y no lo hizo una sola vez. No. El texto bíblico registra algunos momentos de oración que hizo Nehemías, pero casi todos esos episodios tienen una característica muy similar. Y entre otras características es ese reconocimiento de la soberanía, la grandeza de quién es Dios, tal como hace Jesús. Exacto. Y ojo, quizás para nuestros amigos que cuesta a veces entender en este contexto actual señorío o asociamos señorío con malos ejemplos, Ajá. ¿no? Malos ejemplos. El señorío de Dios, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, implica el poder absoluto de Dios, la presencia total de Dios en un reino que no es espacial, que no tiene una limitación geográfica, sino que tiene más bien está asociado con la ubicación de Dios. Ajá. O sea, Dios es soberano porque es el creador, Dios es soberano porque es el que gobierna, pero ojo, Dios es un Dios soberano, pero con la característica de la paternidad. Dios es interesante que Jesús, cuando se dirige a Dios, no retoma los nombres del Antiguo Testamento. Un montón de nombres que encontramos. Sí. Ni siquiera el más común, que sería Yahvé o Jehová, como dicen algunas traducciones bíblicas, sino utiliza esa función paternal, ese rol paternal. Es un soberano, pero que se relaciona con sus hijos e hijas, con su pueblo, en un vínculo paternal, en una relación de autoridad, pero tremendamente afectiva. Ok, eso es algo que lo destaca Jesús. Eso lo destaca Ujú. Jesús. Y a lo mejor es algo como principio que debemos nosotros tomarlo como referencia. Exacto. Porque, General, no solo como una referencia, quiero decir, sino como punto de referencia. Eso sí puede exacto, decir. punto de referencia. Porque acá tenemos una cosa. Los que nos confesamos seguidores de Jesús, o sea, cristianos, para nosotros Jesús es determinante. Ujú.
Jesús es determinante en el momento de encontrar la redención, Jesús es el determinante en el momento de encontrar la reconciliación con Dios, Jesús es determinante en el momento de alcanzar la paz perfecta, y estoy pensando básicamente en los escritos, uno de los escritos del apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Pero es determinante también para la vida, o sea, es determinante para la vida. Tenemos muchos héroes de la fe, muchos héroes de la fe. Pero creo que el desafío principal para todo seguidor de Jesús es crecer a la imagen de Jesús. Entonces, por eso es determinante en su acercamiento su acercamiento a la oración, su acercamiento a Dios Padre en la oración, es un modelo que casi todos deberíamos emular en forma, pero también en concepto. Reconocer esa autoridad, ese señorío, esa grandeza de Dios sin desconocer que también hay una relación de paternidad con nosotros, que es real como hijos de Dios. Un primer aspecto muy importante. ¿Un segundo aspecto? Un segundo aspecto es que ese Padre que es soberano tiene una voluntad perfecta para nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa voluntad perfecta. Al reconocer esto, estamos reconociendo, confesando que no estamos hablando o no estamos conectándonos con alguien que tiene una opinión más, sino su opinión es determinante. Ajá. Punto. Es determinante. Y va de la mano, y ahí cerramos casi como la trilogía de lo que es la persona a la que oramos, ¿no? Padre, soberano, con un reino, un área de influencia y un área de gobierno que es la totalidad de donde nos movemos y existimos, y con una voluntad que es perfecta. Quiere decir, con una palabra que es autoritativa. Y luego viene el otro elemento. Entonces, teniendo claro eso, entonces es natural que ante ese ser, que es nuestro Padre, que es Dios, nuestro Padre, presentemos nuestra necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas. No nos metas o no nos dejes caer en la tentación. O sea, ahí es donde pasamos de Él hacia nosotros, pero un nosotros que no está exento de Él, porque estamos hablando con Él, con Él, pero hablamos con Él porque hay un vínculo. Sí. Que es la filialidad. Claro. Pero hay un elemento confesional también que es muy interesante. Perdónanos nuestros pecados, por ejemplo. Bueno, perdón, porque ante ese Padre que nos ama como nos ama y que tiene la autoridad y el poder que tiene, es imposible no ver nuestra limitación. Y limitaciones, el pecado básicamente podemos definirlo como el errar al blanco, como se suele decir muy frecuentemente, como el vivir en una permanente tendencia hacia lo contrario que es la voluntad de Dios. Entonces ahí lo único que nos queda es pedir perdón, porque sabemos que el perdón verdadero viene de Dios, que es nuestro Padre, y nos reconcilia y nos restaura. Y no es un perdón de una vez y para siempre, sino es un perdón que permanentemente que volvemos, siempre encontramos esa actitud perdonadora. Y no es, no es una vez y para siempre, sí, hay un perdón, podemos decir, hay un perdón salvífico, que es el que cuando entramos en una relación de hijos e hijas con Dios Padre, nuestro Padre, se da y no necesitamos renovar esa búsqueda del perdón salvífico, porque nunca nos dejará de amar y de reconocer como sus hijos, pero sí es ese perdón como el acto salvador ante nuestras debilidades y resbalones. Ahora, también hay un elemento que veo, es el desarrollo, el hacer conciencia en nuestras propias vidas de responsabilidad horizontal, orgánica, con las personas que están a nuestro alrededor. Es decir, ese reconocer quién es Dios, la soberanía de Dios, el mirarlo como Padre, el reconocer esa afectividad, esa cercanía, el reconocer la autoridad, el saber que su voluntad es la que al final prima dentro de ese reconocimiento de señorío, el poder confesarnos delante de Él, finalmente empieza a conectarnos y a desafiarnos en conexión horizontal, además de vertical. Porque cuando nosotros pedimos el perdón de nuestros pecados o perdón de nuestras ofensas,
está condicionado al así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o quienes nos deben, nuestros deudores. En la versión de Mateo se trabaja el concepto deudas, perdón de deudas y perdón hacia los deudores. Ajá. En la versión de Lucas maneja otra variante, pero de hecho es en la oración se cumple también el paradigma del amor a Dios que cita Jesús que cita Jesús en Mateo 23, amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es esa verticalidad, podríamos hasta hacer la figura de la cruz, amamos a Dios y amamos al prójimo, ¿no? pero funciona así, porque el hecho, mencioné hace un rato la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo declara que Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, aboliendo en su cuerpo las enemistades. Cristo es nuestra paz, nuestra paz. Yo quiero estar en paz, estoy en Cristo, Cristo es nuestra paz. Pero esa paz implica que debo abolir yo, porque ya podemos decir así teológicamente, o podríamos decir así sobrenaturalmente o espiritualmente o metafísicamente, ya están abolidas con la obra redentora de Cristo, pero yo debo ahora abolir las enemistades horizontales. Entonces, siempre encontramos esa diada, ¿no? Es la relación con Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, el pedir perdón por mis pecados y el perdonar a los que pecan contra mí. Que siempre, quizás pedir a Dios es casi como, perdón a Dios es casi como natural, como obvio. Cuando lo tenemos que aterrizar en esta relación horizontal se nos vuelve un poquito más difícil. Ahora, por ejemplo, estoy también recordando el episodio de la misma caída de Adán. Ya. Peca, comete los errores o el gran error, desobedece y se esconde. Y lo que él dice cuando Dios le llama, que ¿dónde estás? Dijo, tuve vergüenza y me escondí. A veces sentimos vergüenza de nuestros errores en la vida y probablemente eso sería un factor que en hombres, en mujeres, hace que uno evada el confrontarse con uno mismo y con Dios a través de la oración. Sí. Y posponga, y a veces posponga, y no desarrolla esa relación íntima y ese hábito que Dios espera que hagamos nosotros en cuanto a la oración. Sí, tenemos la tendencia, conversaba con un amigo hace unas horas, y es evidente que tenemos la tendencia a barrer nuestros errores bajo la alfombra. Ya estamos barriendo. Aquí es una imagen que a veces la hemos tomado de otra cultura, pero creo que todas la entendemos, aun cuando no tengas una alfombra en tu casa. La idea es, queremos ocultar las evidencias de nuestras meteduras de andar, por así decirlo. Y bueno, es cierto, ¿no? Es parte de ese lidiar con nuestro sentido de culpa. La vergüenza es una consecuencia de la culpa. Los niños, es interesante como los niños, hasta que no entran, hasta que no cachan el concepto de culpa de hacer algo, no tienen ningún problema estar en la casa y de repente salen de su habitación y salen sin pañales y andan desnuditos por la calle, por la casa, entre los adultos, y a veces hay visita y todos los padres o la madre corriendo a taparlos, ¿no? Para el niño es natural, es una exposición natural porque no tiene esa malicia o no tiene ese sentido de culpa. Cuando ya los adultos los adoctrinamos o les enseñamos, ahí se genera la enseñanza genera un sentido de vergüenza porque se reconoce la culpa de algo. Entonces digo, yo creo que muchas veces ese escaparle a la oración, además de la inmediatez, implica también miedo a reconocer que somos falibles, que no hemos podido cumplir nuestros votos,
que hemos fallado en nuestros compromisos, que nos hemos dejado seducir por otras voluntades que no son la del Padre, que es perfecta. Por eso pedimos que se haga en esta tierra lo que allá arriba se hace sin discusión. Y digo, arriba, sabemos, tenemos claro, ¿no? Me imagino que el arriba de Dios, el cielo de Dios, no es necesariamente arriba físicamente Claro. mirando la nube, sino es en la esfera de lo divino. Nadie discute, se cumple. Claro. Y el problema es cuando lo queremos bajar a esta terrenalidad, a nuestra esfera humana. Entonces es que nos hemos dejado seducir por otra voluntad. Tenemos otros padres chiquitos que a veces nos complican la vida. Nuestras lealtades no son siempre firmes, no somos tan firmes en sostener nuestras lealtades. Y bueno, es parte del bregar con nuestra humanidad y del caminar hacia la perfección de la figura de Jesús en nosotros. Ahora, hemos estado mencionando que el sentido de culpa probablemente, de vergüenza, hace que a lo mejor evitemos, vayamos a evadir el tener estos tiempos de oración con Dios. O en algunos otros casos puede ser, por ejemplo, que alguien diga, he orado, pero he sentido que Dios no me responde. Sea por un lado, sea por otro. ¿Cómo mirarle al Padre con esa cercanía, con esa confianza de papá, incluso usando como referencia lo que Jesús dijo, lo expresó ya al borde de morir, Abba Padre? ¿Cómo podemos nosotros romper esa culpa, esa vergüenza, a lo mejor esa falta de convicción y seguridad de que Dios sí me responde, aunque no siempre responde como yo creo que debería responderme? Difícil respuesta. Difícil respuesta. Mira, no creo que haya una forma única. Creo que en muchos de estos temas desarrollamos analogías. La misma palabra que Jesús utiliza, Padre. En la oración del Padre Nuestro no es el Abba, sino es el Pater, el Pater Gimón. Muchas veces todo podemos saber, y lo digo en una generalización que posiblemente a no todos le caiga, pero hablo en términos generales. Muchos podemos haber tenido un Pater, pero no un Abba. No un Abba. El Abba es una transliteración de un término arameo pasado al griego y que significa padre, pero en la forma más cariñosita, digámosle así, ¿no? El papito, el papi. O a veces sencillamente papá, O que lo dices con tanta... papá, pero lleno de ternura, De ternura, y de convicción de que el otro, a quien se lo digo, hay una ternura que me corresponde. Perfecto. Pero podemos tener un pater, Ajá. el pater, que luego pasa a la cultura, que luego pasa, no, que ya estaba instalado en la cultura greco-romana como el pater familias, que era casi como el amo de la familia, Patriarca. el patriarca, pero que tiene mucha diferencia con el abba. Oh. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido pater, pero quizás nunca tuvimos un abba. Ok, pero las Entonces, dos ahí importantes al final. Son importantes. O los dos enfoques, quise decir. Sí, Pater sí. y Abba. Los dos enfoques son importantes, pero ojo, creo que un desafío para nuestra vivencia de la espiritualidad cristiana es el recuperar el concepto de ternura. Dios es un Dios, el Dios, y citando las palabras de San Pablo en 2 Corintios capítulo 1, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios que a través de la revelación de Jesucristo se muestra como un Dios tierno. Y también nuestro Padre. Y nuestro Padre. En el acto de asumirnos a nosotros en ese proceso de adopción que
teológicamente está fundamentado. En la sistemática hay un concepto que trabaja y elabora con la adopción del creyente en Dios, en la familia de Dios. En ese proceso de adopción no está mediado tanto por la palabra legalista o la palabra legal. Quito lo legalista porque siempre es peyorativo. Por la determinación legal, la declaración legal del pater, sino por la mano tierna tendida del Abba. Es como, hay una imagen que a mí me encanta de Jesús, que utiliza Jesús. Me encanta Jesús, me encantan las parábolas de Jesús. Y me encanta cómo Jesús contaba cuentos. Si acá tenemos el cuentero de Muisne, allá tenía Jesús era el cuentero de Nazaret, el contador de historias. Claro. Que es ese padre que está esperando, no lo dice, pero la historia, la construcción de la historia lo implica. Es el padre que espera a su hijo que se fue. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, a mí me gusta mucho más hablar del padre amoroso, porque todo el contexto, desde la parábola de la mujer que pierde la moneda, desde el pastor que va a buscar la oveja que se le perdió, hasta el padre que está expectante. Yo me imagino esa parábola cuando la leo, me imagino al padre saliendo cada mañana a la puerta de la casa o desde su ventana, desde su dormitorio, corriendo la cortina y mirando el camino de acceso a la casa para ver si volvía, ¿no? Tuve un muy querido maestro de seminario que ya partió con el Señor, que hablaba de el padre que estaba con el corazón arrugado por la ausencia de su hijo. Y ese es un Dios tierno. Tan tierno con él como tierno con el hijo mayor, que representaba la dureza de la legalidad, la dureza del mandamiento, y que no podía aceptar que el muchacho desbarrancado o el que le había dado la espalda a la familia volviera. Pero la figura central no es ni el hijo que se fue por caminos perniciosos, ni el otro que cumplió toda la ley, sino es la actitud del Padre. Ese Dios lleno de ternura, que es el que aún modera los mandamientos del pater legal. Y con ese Dios de ternuras, Abba, y que también es pater, es que debemos desarrollar esa actitud, ese desafío de cercanía, de generar desde nuestro lado esa confianza, tener esa confianza, de tal modo que la oración se convierta en algo agradable y no en un factor tal vez de autoflagelación, de autoculpabilidad cada vez que vamos a orar, y probablemente rompiendo estas tradiciones, incluso acercarnos más a Dios a través de la oración. Y que puede ser necesario quizás esa, digamos, no la autoflagelación, siempre la flagelación es medio, a mí yo tengo problema con eso, pero sí ese remordimiento. Aún figuradamente. Sí, pero no, porque es cierto, muchas veces desde las enseñanzas proyectamos tanto el que somos trapos de inmundicia, el que no podemos hacer nada, el que no servimos para nada, que en la práctica casi terminamos ser seres miserables que andamos por la vida. No, pero es necesario el remordimiento. Tanto en cuanto sea arrepentimiento. Obviamente, cuando nos lleva el remordimiento que nos lleva al cambio. Ajá. Y el cambio lo tenemos en tanto y en cuanto nos presentamos delante de Dios, escuchamos en silencio su palabra perdonadora y volvemos a reconstruirnos para cambiar nuestra situación. Entonces sí es necesario, pero además la oración, si tomamos a Jesús como modelo, la oración es un proceso formativo de nuestro carácter a la imagen de Jesús, pero también la oración nos puede ayudarnos a formar, pensando en los varones, a formar esa imagen de paternidad tierna. Con la rigidez que tenemos que tener para marcar límites, porque los tenemos que marcar así como Dios nos lo marcó a nosotros, donde nosotros tenemos que marcarlo a nuestros hijos e hijas, pero también siempre
con la mano tendida para secar las lágrimas, para aceptar al hijo que se vuelve después de haber fallado, para ser un padres, y hablo así, padres varones, utilizo el término padres como para los varones, para los hombres, ser padres accesibles, así como mi padre es accesible, mis hijos e hijas deben verme a mí como el padre accesible, al cual acercarse aún para decirle, papi, mami, papi, la regué, me equivoqué, fallé, te defraudé. Y esa confesión debe ser lo suficientemente clara para nosotros como padre, para desafiarnos y decir, fallaste, pero siempre mis brazos y la puerta están abiertas para volver. Entonces, ese tipo, la oración también es modélica, no solo modélica de la relación de Jesús con Dios, sino del desafío de la imagen del Padre también transforme nuestra imagen y conceptualización de paternidad para con nuestros hijos e hijas. Fantástico, fantástico. Y con esta, por un lado, reflexión y propuesta, y muy concreta, de vida de oración, pues quiero agradecerte, Daniel Oliva, por haber conversado estos minutos aquí en Laboratorio de FEM. Que Dios te bendiga mucho en ese rol también paternal y en esa relación de hijo con papá Dios. Gracias, tu Duval. ministerio. Gracias, Duval. Y igual para ti y para todos los amigos y amigas que están viendo esta presentación. Fantástico. Que Dios te bendiga y te guarde, y que Él haga resplandecer su gracia, su rostro, como dice el texto bíblico, sobre tu vida. Chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.